es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. En la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Con su palabra y su amor. Con su palabra y su Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que Dios les va a poner esta predicación en sus oídos y en su corazón. Bienvenidos. Hoy es domingo, el día del Señor. Por eso aquí estamos, diciéndole al Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Háblanos y enséñanos, Papito Dios. Cada día queremos ser mejores y mejores, Padre lindo. No nos abandone, no nos deje, Papito Señor. Te necesitamos, Padre amado y Padre santo. Espíritu de Dios, quédate con nosotros. Te necesitamos para que nos enseñe, pero especialmente para que esta enseñanza de hoy quede grabada en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Vamos entonces, hermanos, a escuchar esta palabra maravillosa que Dios nos trae hoy. La encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, del versículo 23 al 35. Pero no la vamos a leer toda seguida. Vamos a empezar a leer los versículos en los cuales Dios
nos va enseñando. Esta es una enseñanza que salió de la boca de Jesús, que nos habló de dos deudores. Vamos nosotros entonces a verlo. Qué parábola tan hermosa, hermanos, salida de los labios de Jesús con una enseñanza para cada uno de nosotros. Vamos a empezar a estudiarla. Primero, la admirable clemencia del Rey y Señor con el siervo, que le debía la enorme cantidad de 10,000 talentos, que si los convertimos para entenderlo nosotros hoy, eran como 2 millones de dólares. Si aplicamos esto a nuestras deudas espirituales con Dios, no le debemos plata, a Él no les tenemos que buscar plata, tenemos es que arrepentirnos, porque la deuda es por todos nuestros pecados. Vamos a mirar entonces en el libro de Mateo, en el capítulo 18, vamos a ver del versículo 23 al versículo 25. Aquí está la enseñanza de Jesús. Dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y a este que no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Esa era una costumbre de ese tiempo, que cuando no podían pagar, se llevaban los hijos y la esposa para que trabajaran en parte de pago. Y el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Él le suplicó: ten paciencia conmigo que no puedo pagársela. Pero más adelante el Señor le perdona la deuda y lo soltó. Vamos a empezar a estudiarlo. Que cada pecado, pongámosle atención porque no es plata lo que le debemos a Dios, que cada pecado que cometemos es una deuda que contraemos con Dios, no una deuda con un igual, contraída por compra o por préstamo, sino con un superior, como la deuda contraída con un rey a quien negamos el debido reconocimiento, o cuyas leyes sancionadas con la pena capital, quebrantándonos sin escrúpulos. Todos nosotros somos así, deudores a Dios, le debemos una satisfacción y somos reos de muerte ante su tribunal. Entonces, el primero que es, cada pecado que cometemos nosotros es una deuda que contraemos con Dios. Cada pecado. B, hay una cuenta de esas deudas. Miremos en Mateo, en el capítulo 18 y el versículo 23 y 24, que él compara: por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y en el versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, una cifra muy grande, semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustar cuentas, miremos en segunda a los Corintios, capítulo 5 y versículo 19. Que Dios estaba en Cristo,
¿Qué estaba haciendo Cristo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué palabra tan hermosa. Nos encomendó a nosotros reconciliarnos unos con otros, pagar la deuda que le debemos a unos y a otros. Dice, porque Él es Jesús que vino a reconciliarnos a nosotros, a los pecadores, no tomándole en cuenta, similar a lo que nos dice Pablo en Filemón, en el capítulo 1 y en el versículo 18. Yo pienso que se acuerdan. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Indica claramente esta idea. Le dice Pablo que todo lo que él deba, que les haya quitado o algo, que lo pongan en la cuenta de Pablo, que Pablo paga esa cuenta de él. Dios lleva una cuenta y la presenta a nuestra conciencia, la cual se convierte en nuestro fiscal o acusador. Dios a todos nos dio una conciencia, a todos, ricos, pobres, grandes y pequeños, nos dio una conciencia. Por eso nosotros sentimos en nuestra conciencia cuando obramos mal, cuando obramos bien o cuando hemos dejado nosotros de obrar. En Juan, en primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 20 nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, esa es la conciencia, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Es que a Él no le podemos ocultar nada, nada, hermanos. Él lo sabe todo. Él dice allá, y cuando se abrieron los libros, en los libros estaba todo escrito, hermanos, todos. Una de las primeras preguntas que cada creyente despierto se hace a sí mismo ante su conciencia es, ¿cuánto debes a mi amo? ¿Cuánto le debo a mi Señor? ¿Cuánto le debo yo a Jesús después de venir y morir por mí y yo he seguido pecando? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? En Lucas 16:5 dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él lo tiene todo ahí, todo. Ni siquiera nosotros lo sabemos, pero Él sí lo sabe todo. No lo sabemos aunque nosotros somos los que hemos pecado y hemos sido desobedientes. Pero a este amo no se le puede engañar ni sobornar, escribiendo en el recibo 50 en vez de 100. Ustedes se acuerdan que hay en la Biblia así, de un personaje que lo iban a destituir, pero él antes vino y llamó a todos los deudores. Y en Lucas 16:6 dice, él dijo, 100 barriles de aceite, le dijo, toma tu cuenta. O sea que él debía 100 barriles de aceite y le dice, siéntate pronto y escribe 50. Estaba falsificando la deuda para presentársela al que le seguía. Pero Dios no se equivoca. No eran 50 barriles de aceite, sino eran 100 barriles de aceite. Pero a este amo no se le puede engañar ni sobornar. No podemos decir lo contrario. Por eso nos dice en Lucas que él le dice, 100 barriles de aceite debe. Ahora rápido, venga, escribe, que no son 100, que son 50. ¿Cuántas veces nosotros, después de haber hecho una fechoría, terminamos haciendo otra peor sobre ella? La parte C, ya hemos visto la parte A,
que cada pecado que cometemos es una deuda que contraemos a Dios. Y la ve, hay una cuenta de esas deudas. Ahora la sé, la deuda del pecado es una deuda muy grande, hermanos. En cierto modo, es una deuda infinita, pues es una injuria al Dios infinitamente santo, y la injuria se mide por el que la recibe. Estamos ofrendiendo a un Dios santo y misericordioso. Cuanto más noble es quien recibe la injuria, y más vil el que la hace, tanto mayor que es la deuda. Por eso la cifra de 100,000 talentos no marca un límite, sino que simboliza lo máximo, ya donde ya no caben más pecados. Descuella entre los 1,000 y la deuda que ningún ser sumamente humano puede pagar, por sí o por otro. Aquí podemos vislumbrar lo que nuestros pecados son. ¿Qué son nuestros pecados? Por su naturaleza son talentos, la mayor medida que se conocía en peso y en valor monetario. Ese es el pecado. Y el otro, por su número, que son muchos, pues son como 10,000, mucha plata. Vamos a ver ahora el D. La deuda es tan grande, según hemos visto, que no somos capaces de pagarla. No somos nosotros capaces de pagar esa deuda que tenemos por nuestros pecados. No teniendo con qué pagar, pues nosotros vimos allá en el versículo 25 que ordenó que vendiera a su esposa y a sus hijos para pagar la deuda. Pero entonces él le perdona la deuda y lo suelta. Váyase, no me debe nada, le dice. Si Dios abraza con nosotros según la demanda de la estricta justicia, seríamos condenados como deudores insolventes. Porque ¿con qué pagamos? El pecado, ¿con qué lo pagamos? Y una ofensa hay veces muy grande que le hemos hecho a Dios. La injuria no se mide por el que la recibe, sino por el que la da. Nosotros somos la que la damos porque nosotros somos los que cometemos el pecado. El deudor no fue capaz de pagar, así que el Señor mandó que fuera vendido él, su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagase la deuda. Es decir, lo que podía pagarse, pues la deuda en sí era tan imposible de pagar en su totalidad. El pecado lo merece. Mire lo que encontramos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros pecamos y perdemos nosotros el estar al frente de Dios. Por eso nos dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, la misericordia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él fue el que vino a pagar por nuestra deuda. Este es el pago que el pecado da, la muerte eterna, un infierno eterno, aunque el infierno no satisface la deuda. Solo el Calvario llega al nivel requerido por Dios. Él lo pagó en el Calvario, Él lo pagó en esa cruz. Recuerda que hubo un momento en que Jesús no le dice, Padre mío, sino le dice Dios, cuando estaba con todos nuestros pecados. Él no era digno de hablar ni presentarse ante su Padre. Y le dice Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
llevaba todos los pecados que nosotros hacemos diariamente, hermanos. Allá en el Calvario fue donde Dios lo hizo. F. Entonces aquel siervo se postró ante él diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Todo no lo dice. El siervo sabía que su deuda era muy grande. Sin embargo, no se preocupó de ella hasta que fue llamado a rendir cuentas. Nosotros nos estamos preocupando por la deuda que tenemos. Es corriente entre los pecadores, pongámosle atención a esta parte. Es corriente entre los pecadores el despreocuparse del perdón de sus pecados hasta que reciben la impresión de algún mensaje, de algún percance espantoso que les depara la providencia o de la proximidad a la muerte. En esos casos se acuerdan que hay que pedirle perdón a Dios. El corazón más duro desfallece y se pone a temblar cuando Dios se dispone a ajustar cuentas con el pecador. Que Jesús llegue a su presencia con el libro abierto y diga todo lo que le debe, que se ponga a hacerle la cuenta de todos los pecados que cometió, hermano, pero usted hasta ahora no se había acordado de pedirle perdón a Dios y ponerse a cuentas con Dios por los pecados. Entonces pide tiempo y le dice: ten paciencia conmigo. La paciencia es un gran favor de Dios, pero es una locura abusar de ella por falta de sincero y pronto arrepentimiento. Hermano, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Si hoy se le vino a su mente de un pecado que no se acordaba, arrodíllese y pídale perdón a Dios. Entrégueselo a Él. Dígale que lo limpie, que lo perdone, porque usted hasta ahora se acordó de ese pecado. En Romanos, en el capítulo 2, vamos a ver el versículo 4 y el versículo 5. Una pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Él nos está diciendo aquí: ¿por qué menosprecian la benignidad que yo tengo, la paciencia que hasta ahora he tenido y la cantidad de tiempo? Y usted ignora que ha pecado y no se ha arrepentido. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahí nos dice el Señor por qué. Es por la dureza de nuestro corazón que no nos hemos arrepentido. Es porque no necesito ahorita de Dios. Soy rico, estoy bien, tengo diplomas. Eso ante Dios no vale nada, hermanos. No vale nada, ¿sí? Entonces dice: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Que llegue el día del juicio y no nos hayamos alcanzado a arrepentir. Porque cuando eso suceda, ya no podemos decir ni pío, ya no podemos arrepentirnos. Ya ese tiempo que Dios nos ha dejado y nos está dando para el arrepentimiento, más tarde de pronto no lo tendremos. Y promete pagarle, estamos hablando el siervo: yo te lo pagaré todo. No tenía con qué pagar, que allá vemos que le ordenó que vendieran a su esposa y a él, y se imagina que podrá pagar todo. No tenía con qué pagar. La G, el Dios de infinita misericordia para nosotros hoy, hermanos, está dispuesto por pura gracia
y en virtud de la obra llevada a cabo en el Calvario, a perdonar todos los pecados de quienes se humillan con fe y arrepentimiento ante él. La súplica del siervo fue: ten paciencia conmigo. Eso podemos decirle, Señor, tenga paciencia, pero ya lo voy a hacer. Pero el amo le garantiza el descargo rápido y completo de la deuda. El perdón del pecado es obra de su inmenso amor, movido a compasión. Es por el amor que Él nos tiene. Es por el amor que Cristo vino y tomó el cuerpo de humano. Es por amor que Él murió en esa cruz. Es por amor que Él derramó su sangre para limpiarnos y para dejar nuestra salvación. Es por amor que nosotros vemos en Mateo, en el capítulo 18 y el versículo 27, el siervo de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lo soltó y perdonó la deuda, toda la deuda. El perdón es suelta de una cantidad y de una cárcel, de una cautividad donde estamos nosotros presos en vida. En Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, sobre nosotros está el Espíritu Santo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso lo está haciendo hoy el Señor con nosotros y nos está enviando a nosotros a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar, y va a publicarle a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Estamos presos porque queremos. Estamos presos porque Satanás no ha dejado que vayamos a la presencia de Dios y nos pongamos a cuentas. Que nos arrodillemos y le digamos: Señor, perdóname. Señor, perdóname. ¿Cómo necesito que tú me limpies? ¿Cómo necesito que tú me laves? Así como le imploraba David cuando le dijeron del pecado con Betsabé, de donde salió ese Salmo 51 tan bello. Pero le dice: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. David sabía que sin el Espíritu Santo no podía hacer nada. Sin el Espíritu Santo nosotros no servimos para nada. El perdón de nuestros pecados debería hacernos para obedecer y servir al Señor. Por eso en el versículo anterior dice que nos mandó a predicar las buenas nuevas, que nos mandó a vendar a los quebrantados de corazón. Hay corazones heridos y hay veces, hermanos, con un abrazo, con una oración, con un consejo, esos corazones quedan en paz. Ahora vamos a ver el segundo punto. Vimos todo lo de aquel siervo que le debía 100 talentos, 2 millones de dólares, la deuda más grande e impagable. Pero el Señor tuvo misericordia de él, porque él se postró, porque él se arrodilló, porque le pidió clemencia, porque le pidió paciencia, y el Señor le perdonó todo. Segundo, la sinrazón y severidad inexplicable del siervo hacia su consiervo, porque sale de donde le perdona el rey esa deuda tan grande y se encuentra con una persona que le debe una simpleza. Entonces le dice: a pesar de la clemencia que su señor le había mostrado, porque le acababan de mostrar misericordia, que en Mateo 18
Vamos a leer del versículo 28 al versículo 30 que nos dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y siendo de él, le ahogaba diciendo: págueme lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que le había dicho: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, miren el corazón, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vamos entonces a estudiar esta segunda parte de la falta de clemencia y de amor para su consiervo. Qué pequeña era la deuda de este consiervo comparada con los 10,000 talentos que el Señor había perdonado. Las ofensas que nuestros semejantes nos hacen, pongámosle atención, hermanos, a esta explicación. Las ofensas que nuestros semejantes nos hacen son insignificantes en comparación con las que hacemos nosotros a Dios. Sí, nuestro prójimo también nos hiere, nuestro prójimo también nos falla, pero nosotros le fallamos más a Dios. No por eso debemos de tener en poco las ofensas que debemos a nuestro prójimo, puesto que son ofensas que hacemos también a Dios, sino que por eso debemos de rebajar la cuantía de las ofensas que el prójimo nos hace y estar dispuestos a perdonarles en vez de agravarlas e intentar vengarnos de él. ¿Qué debemos hacer con las deudas de nuestros semejantes? Tener paciencia, poderlas dividir en 2 o 3 o más cuotas que no las puedan pagar, pero no agravarle la situación ni intentar vengarnos de él. Ve, severa y brutal fue la forma de este mal siervo que demandó a su compañero el pago de una deuda tan insignificante que en Mateo 18:28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, porque lo cogió, le ahogaba diciendo: págueme lo que me debes. ¿Para qué necesitaba emplear tanta violencia? Podía haber requerido el pago de la deuda sin agarrarlo del cuello al deudor que lo quería ahogar. Si él hubiese sido arrojado a la cárcel por su gran deuda, se explicaría que llegase a cierta rudeza en la demanda de esta otra deuda. Pero con frecuencia, hermanos, el orgullo y la maldad prevalecen sobre las más urgentes necesidades para ser severos para con los hombres. Y hay veces no nos damos cuenta la necesidad que en ese momento tienen y queremos agarrarlos del cuello y sacarles hasta la lengua. Sé qué sumiso era el deudor. Entonces el consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba. Se humilló delante de él por esa pequeña deuda, tanto como el otro se había humillado ante el rey por su grandísima deuda que le tenía. Le suplica: ten paciencia conmigo, confiesa honestamente su deuda y solo le pide un poquito de tiempo. La paciencia, aunque no significa descarga de deuda, es a veces una muestra de laudable y necesaria caridad. Debemos de tener paciencia. Debemos estar en uno de los frutos del Espíritu Santo. Así como no debemos de ser duros en nuestras demandas,
Tampoco debemos ser exigentes en que se nos pague inmediatamente, sino recordar la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Todos los días el Señor tiene paciencia. A cada momento el Señor nos muestra su paciencia. De qué implacable y furioso era el acreedor. Que en Mateo 18:30 nos dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Este personaje, después de haberle perdonado esa deuda tan grande, no le perdonó la deuda pequeña al compañero que se lo debía. Con qué crueldad y incompresión atropelló insolentemente a uno que estaba en la misma necesidad en que él se había encontrado y que le suplicaba como él había suplicado, porque le decía lo mismo, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. En Mateo 18:31 nos dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y le contaron. No dijeron nada al verlo tan furioso y fueron al Señor. Esto nos enseña, oigamos la enseñanza, esto nos enseña en llevar a la presencia de Dios nuestras quejas, tanto de la perversidad de los maldados como de las aflicciones de los inocentes. Eso es lo que nosotros debemos llevar a Dios todos los días en oración. Esta es la enseñanza aquí de este pedacito, ¿sí? Que Él no perdonó lo que a Él le habían perdonado. Debemos nosotros pedirle al Señor por esa clase de personas que se presentan mucho, pero mucho diariamente. Pidamos por el que no puede pagar sus deudas. Pidámosle al Señor por ellos, que toque sus corazones y los forme y los lleve cada día para adelante. La tercera parte, la justa ira del amo por la crueldad del siervo perdonado. Le echó en cara su crueldad. En Mateo 18, miramos el versículo 32 y 33 que nos dicen. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, mire cómo lo trata, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de su consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Por qué no tuvo misericordia así como yo la tuve contigo, que la deuda era más grande? Siervo malvado, miremos que la falta de compasión es una maldad, un grave pecado. La falta de compasión, el Señor también no la tiene en cuenta. La falta de compasión, como Él dice, tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Cristo siempre tuvo compasión de nosotros. Cristo siempre nos vio como ovejas descarriadas por el pecado. Entonces nos dice que la falta de compasión es una maldad y un gran pecado. Le echa en cara la misericordia que había tenido con él. Toda aquella deuda te perdoné. A quien usan bien los favores que Dios les hace, nunca les serán echados en cara, pero quienes abusan de ellos pueden esperar con motivo que les suceda eso. Mucho cuidado, que nos puede suceder lo mismo y peor. En el campo espiritual no hay mutilados de guerra. Si existe verdadero arrepentimiento, los puntos más negros de nuestra vida pasada
se convierten en constelaciones de perdón. ¿Cómo no hemos de mostrar mucho amor al Señor cuando son tantos los pecados que nos ha perdonado? En Lucas 7:47 nos dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El que ama, perdona. El que no ama no le interesa nada. El rey le hace ver la obligación que tenía de ser compasivo con su consiervo, que nos dice en el versículo 33 del capítulo 18 que estamos estudiando. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí le saca en cara. Lo debías de hacer. Con toda razón había de esperarse que quien había recibido un favor tan grande mostrase también compasión hacia su compañero. Es precisamente la experiencia de los problemas y de las aflicciones lo que mejor nos capacita para comprender y para compadecer a nuestros semejantes en sus problemas y aflicciones, porque muchas veces ya hemos pasado lo que ellos están pasando y nosotros ya lo sabemos. Que debía de haber recibido el ejemplo del amo en la misericordia que había tenido de él. El recuerdo de las misericordias de Dios hacia nosotros debería disponernos mejor a tener misericordia de nuestro prójimo. El Señor nos ha hablado de diferentes maneras sobre el perdón, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre la paciencia y saber que así como Dios me perdona, yo debo de perdonar también. Ve, dice, revocó el perdón de la deuda, pues ahora ya no le perdono, le dice el rey. Mateo 18:34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, que era muchísimo. Era una deuda que nos dice impagable. Aunque la maldad del siervo se había acrecentado con la reincidencia, el Señor no le añade otro castigo que el pago de la deuda, no le añade otra cosa. Por la falta de misericordia, solo va a pagar la deuda. Veamos cómo la pena sigue a la culpa. El que no está dispuesto a perdonar, no será perdonado. El que no está dispuesto a perdonar, nos lo dice muy claro la palabra, no será perdonado. Las deudas que adquirimos con Dios por nuestros pecados no admite rebajas, o se perdona del todo o se exige en su totalidad. Una de las dos, no por pedacitos. Así no es con Dios. Cuando una persona es salva, se le perdona toda la deuda mediante la satisfacción completa que Cristo ofreció al Padre en el Calvario. Miremos lo que encontramos en Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a ver del 12 al versículo 14 que nos dice. Pero Cristo, mucha atención, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo lo ofreció? Fue el Cordero que murió sin mancha y sin arruga una sola vez. Y después de él resucitar, fue y está sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos
se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo murió una sola vez y para siempre, pero con esa muerte nos redimió del pecado, con esa muerte nos limpió, con esa muerte nos dio la salvación. Por eso necesitaba morir y derramar su sangre. Cuarto, finalmente Jesús concluye aplicando la palabra, la parábola, que la encontramos aquí mismo. Si ustedes la leen completica, la entienden divinamente. Y dice en Mateo 18:35, mire lo que dice Jesús para todos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, digamos, hará con nosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire lo que nos dice, que si perdonamos de corazón, porque no es sí, sí, yo le perdono y váyase y ojalá yo no lo quiera ver más. Ese no es el perdón. El perdón el Señor nos lo dice allá en Mateo. Allá nos dice qué es el perdón y cómo debemos amar al que nos ofende. Nos dice si le pide que le regalen, que le preste la capa, regálesela a ese enemigo que la necesita. Y si él le dice acompáñeme estas 2 cuadras, acompáñelo, a mucho más acompáñelo 6. Mire de qué manera el Señor nos está enseñando cómo debemos de perdonar. Y aquí nos lo está diciendo, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios es santo y justo, y su misma justicia infinita le impide rebajar en un solo punto las exigencias de su santa ley. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, hemos de pedirle nosotros, perdónanos a nuestros deudores, como también le debemos perdonar de corazón. Si no es así, nuestra oración es desde el principio pura hipocresía. Él nos lo enseñó. Perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Poco o mucho, pero Señor, gracias, porque ya los perdonamos. Ya les deseamos cosas buenas a ellos, no les deseamos cosas malas. Y debemos perdonar de corazón. Si no es así, nuestra oración es desde el principio pura hipocresía. Quería repetirles ese último pedacito. Dios mora en el corazón. Es ahí donde se fragua el pecado. Es también ahí donde ha de fraguarse el perdón y el deseo cordial del bien espiritual de nuestro prójimo, incluidos los que más nos hayan ofendido. Hagamos una lista para no olvidarnos y empecemos a perdonar. Sí. Veamos el peligro tremendo de ser remisos en perdonar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Ese remiso es que no pido perdón, hoy dejo para mañana, y que se acuerda y que no le pide perdón, y sigue con ese pecado sin pedirle perdón al Señor. Sigue con él, ¿sí? Quienes no están dispuestos a perdonar a los deudores demuestran no estar arrepentidos de sus propias deudas y por tanto lo que les quita es solamente que parece que tenían, pero no lo tenían en realidad porque no habían perdonado. Todo esto nos enseña que el juicio será sin misericordia. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe y Él dice que hasta lo que nosotros pensamos. En Santiago, en el capítulo 2 y el versículo 13 nos dice, porque
juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Miremos ese primer pedacito. ¿Por qué juicio? Mire cómo va a ser ese juicio. Sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor hace con nosotros, así como nosotros hemos hecho con nuestros semejantes. De la misma manera, Él nos paga. Así es. Será un juicio sin la misericordia de Dios, que es la más grande, que es lo más bello, que es lo más infinito que nosotros tenemos cada día. Esa misericordia, ese amor, esa paciencia que Él nos tiene. Es de todo punto indispensable para tener perdón de pecados y paz de conciencia, no solo que obremos con justicia, sino también que amemos con misericordia. Aprendamos de la misericordia de Dios, que Él dice que su misericordia es nueva cada día y que esa misericordia la compara que es más grande que todos los cielos. Que aprendimos hoy. Hermanos, espero que haya aprendido mucho, mucho, porque de verdad Jesús dijo esta parábola para que aprendiéramos muchas cosas. A Él no le debemos plata. A Él tenemos que ir a pedirle perdón, a humillarnos, a implorarle misericordia por nuestros pecados. Primero, Dios nos enseña por dos deudores que el reino de los cielos es semejante a un rey que vino a tomar cuenta a sus siervos. Un día va a venir a tomarle cuenta a usted, hermano, y a mí. Dos, le presentaron uno que debía 10,000 talentos, como más de 2 millones de dólares. Este siervo se postró y le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda, lo soltó y quedó libre. 3. Saliendo se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios y haciéndole de él le ahogaba diciéndole: págueme lo que me debes. También se postró a sus pies y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Así como debemos diariamente pedirle perdón a Dios, debemos perdonar a nuestros semejantes, de pronto a nuestra misma familia por la cual no nos hablamos. Reconciliémonos, porque hoy nos dio el Señor la palabra de reconciliación. Cuarto, como todo se sabe, le contaron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, hallándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Miremos que la enseñanza misma no la da el Señor allí en su palabra, en el versículo 38. Pongámosle atención, porque es para usted y para mí, hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con nosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a ser humano sus ofensas. El Padre está mirando, el Padre nos escucha. Miremos, miremos cómo debemos obrar, cómo está nuestro corazón, que es lo que le debemos al Señor, porque hemos cometido muchos pecados hemos cometido ante Él. Entonces vayamos, solo por la misericordia de Cristo en la cruz podemos pagar la deuda de nuestros pecados, postrándonos y humillándonos ante Él. Padre lindo y perfecto, Padre Santo, gracias por la enseñanza de hoy.
Gracias porque nosotros somos esos deudores que le debemos a ti mucho, mucho, Señor. Perdona que hoy nos pongamos a cuentas. Permítanos que hoy nos humillemos y vayamos ante tu presencia a decirle, Señor, aquí estamos. Perdónanos, papito precioso, porque te hemos ofendido muchas veces de palabra, de obra. Hemos hecho todo lo malo delante de tus ojos y tú lo sabes. Venimos, Señor, en el nombre tuyo, a que tú nos perdones, mi Rey, a que tú nos limpies, a que tú nos laves, a que tú nos hagas diferentes, mi Rey, ahora y siempre. Llénanos, Señor, de tu paz, límpianos de nuestros pecados y enséñanos a perdonar, así como tú nos perdonas, Señor. Enséñanos a que perdonemos cada uno nuestros pecados a los que nos han ofendido, a que les demos consuelo, a que los ayudemos, a que los levantemos, Señor. Aquí estamos, Señor, danos de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven a nosotros, redarguye, llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu paz y de tu gracia. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy es domingo. Vuelvo a hablarles de los diezmos y de las ofrendas. No puedo dejar de enseñarlo porque la Biblia no lo dice. Y la única solución para todas aquellas personas que están apretadas, con deudas, con problemas económicos, pero que no han empezado a pagarle a Dios los diezmos y se los han robado, háganlo, hermanos, porque es la palabra de Dios allá en Malaquías que dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Ese es, yo lo sé, yo lo he vivido y en las manos de Él estoy y siempre me ha dado a manos llenas, hermanos. En Proverbios, en el capítulo 14 y el versículo 31 nos dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos oprimiendo al pobre o le estamos ayudando? Mas el que tiene misericordia del pobre le honra. ¿Quiere honrar a Dios, hermano? Tenga misericordia del pobre, del necesitado, de pronto del que le debe. Miren a ver cómo lo hace. Pero pongamos esta palabra en práctica, hermanos. Pongámosla en práctica que nos dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Padre lindo, gracias. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestros corazones el que no le faltemos. Hasta ahora no hemos fallado, Señor, en la ofrenda y en el diezmo. Permita que aquellos que no han iniciado, Padre lindo, lo haga. Toca cada corazón y bendiga. Bendiga, Señor, porque en este momento, Señor, hay cosas difíciles, Padre lindo, pero solo tú nos abres las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobre y abunde. Hermanos, de hoy en 8 hay Santa Cena. Hoy es el último domingo de mayo. Ya de hoy en 8 es el primer domingo del mes de junio de la mitad del año. Entonces, hermanos, para que se alisten, para que dispongan su corazón para tomar la Santa Cena, tengan el vasito de vino y el pedacito de pan. O si no pueden el vino, háganlo porque Dios lo recibe porque conoce nuestro corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios los ayude. Una semana de bendiciones. Amén y amén.
Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi